Bienvenidos mis alumnos de cuarto de primaria de la institución educativa Amancio Barona. Nuevamente encontrándonos en nuestras clases para aprender un tema más en el área de geometría. Vamos a empezar con el tema propiedades de los polígonos. ¿Sí? Ya habíamos visto en la clase anterior la clasificación de los polígonos según el número de lados, cómo se llamaban, ¿verdad? Los triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, hasta el icoságono. Vamos a empezar esta clase, que es la continuación, con esta bella frase: si lo puedes hacer hoy, ¿por qué esperar hasta mañana? Para todos ustedes, ¿estamos listos? Empezamos. Las propiedades de los polígonos, vamos a ver 4 propiedades. La primera será: en todo polígono de n lados, n viene a ser cualquier número de lados que tenga mi polígono. La suma de las medidas de los ángulos interiores, que lo vamos a reemplazar por S mayúscula I, se calcula mediante la relación. ¿Listo? Entonces, la primera propiedad es: la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono será igual a 180 grados por n-2. ¿Sí? Donde n hemos visto que viene a ser el número de lados de mi polígono. La segunda propiedad: en todo polígono, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, que se va a representar con S mayúscula y una E minúscula, es igual a 360 grados. Es decir, que para cualquier polígono tenga cualquier número de lados, siempre la suma de los ángulos exteriores va a ser 360 grados. La tercera propiedad: el número de diagonales que se pueden trazar desde uno de los vértices de un polígono de n lados es igual a n-3. Cualquier número de lados que tenga mi polígono, n va a representar esa cantidad de lados. Y la cuarta propiedad: el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados va a ser igual a n por n-3 entre 2, donde n viene a ser el número de lados de mi polígono. Hay que diferenciar bien la tercera y cuarta propiedad. Uno es número de diagonales que se pueden trazar de un vértice. En cambio, la cuarta es el total de diagonales de mi polígono. ¿Sí? Entendiendo estas 4 propiedades, que las vamos a aplicar en la solución de nuestros problemas, ¿sí? A aprenderlos bien. Miren, aquí cada niña está con su cartelito señalando las propiedades. Debemos de aprender estas 4 propiedades que vamos a desarrollar. Ahora, practicando, ¿sí? Muy bien. Tenemos nuestro ejercicio número 1. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un nonágono? Y nuestro ejercicio número 2, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice en un endecágono? Vamos a ver la resolución, ¿sí? Veamos primero qué fórmula, qué propiedad vamos a aplicar. Entonces, si a mí me piden cuántas diagonales se pueden trazar, me están pidiendo la cantidad de diagonales totales. Entonces, para eso, mi fórmula será n por n-3 entre 2. Pero antes yo debo de saber de qué polígono me están hablando, del nonágono. Y tengo que hallar n. n viene a ser la cantidad de lados de mi polígono. Si es nonágono, será 9 sus lados. Ahora, lo único que debemos de hacer para hallar este problema es reemplazar. En esta n de mi fórmula voy a reemplazar por el número 9, que es la cantidad de lados de mi nonágono, y reemplazo de esta forma. 9 por, aquí el paréntesis indica una multiplicación, 9 que vale n menos 3, todo entre 2. Resolvemos primero el paréntesis. 9 por 9 menos 3 quedaría 6 entre 2. 9 por 6, 54. Entre 2 sería 27. Entonces, el nonágono tiene 27 diagonales. ¿Listo? Allí tenemos nuestro primer ejercicio.
Pero el segundo dice que se puedan trazar desde un vértice. Entonces, para esta propiedad es n-3 nuestra fórmula, donde n viene a ser 11. ¿Por qué? Porque el endecágono tiene 11 lados. Y aquí la tenemos la fórmula. Fácil, solamente reemplazamos donde n le vamos a reemplazar por el valor de 11. Y 11 menos 3 sería 8. Por lo tanto, se pueden trazar 8 diagonales desde un vértice de un endecágono. Si ustedes se han podido dar cuenta, tenemos que primero ver qué fórmula aplicar. 2. Ya debemos de saber cuántos lados tiene cada polígono. En la clase anterior habíamos visto cómo se les llamaba, cuál era el nombre de cada polígono según su número de lados. Si aún no lo recuerda, pues tenemos que repasarlo, ¿sí? Muy bien, continuamos en el ejercicio 3. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de un octógono? Y el 4 sería determina la suma de las medidas de los ángulos interiores de un dodecágono. Lo mismo me están pidiendo. Entonces la propiedad, la suma de las medidas de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados por n-2. Donde primero debemos de conocer el octógono, ¿cuántos lados tiene? El octógono tiene 8 lados, cuya fórmula a aplicar será suma de ángulos interiores será igual a 180 grados por, paréntesis, n-2. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 8. Entonces decimos de esta manera, observen. 180 por 8 menos 2. Recuerden que primero se resuelve el paréntesis, entonces nos va quedando así. 180 grados por 8 menos 2, 6. Y luego simplemente multiplicamos. 180 por 6 sería 1080 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un octógono será 1080 grados. El ejercicio 4. Si me están diciendo un dodecágono, yo debo de saber que su número de lados es 12. Y como me piden también la suma de las medidas de los ángulos interiores, será la misma fórmula, 180 grados por n-2. Pero ahora n lo vamos a reemplazar por el valor de 12, que es el dodecágono. De esta forma, 180 grados por el valor de n, 12 menos 2, nos quedará 180 grados por 10. 12 menos 2 es 10. Y 180 grados por 10 será 1800 grados. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un dodecágono es 1800 grados. Ok, continuamos con nuestro ejercicio 5. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de medidas de sus ángulos interiores es 900 grados? ¿Ok? Es con la misma propiedad, la suma de las medidas de los ángulos interiores. Pero ¿qué de diferente hay en este problema? Que ya nos dan la cantidad, la suma total, pero nos piden cuántos lados tiene el polígono. Entonces veamos la resolución. Mi fórmula será igual, 180 grados por n-2. Pero en este caso no conocemos el valor de n. Ese va a ser el dato que vamos a hallar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer este problema? A 180 grados por n-2 lo vamos a igualar al total que me dice, el dato que me da el problema, que es 900 grados. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Como 180 es lo que está multiplicando a n-2, este número es el que va a pasar a dividir. Recordemos ecuaciones. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Todo lo que suma a restar. Todo lo que resta a sumar. Entonces nos va a quedar así. n-2 es igual a 900 entre 180. Profesora, yo no sé dividir números de 3 cifras. No se preocupen, miren cómo lo hacemos. Como acá hay un 0 y aquí abajo también hay un 0, estos ceros se pueden anular. Y solamente me queda 90 entre 18. Y yo tengo que buscar, digo 18, ¿por qué número me da 90? Pruebo con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. ¿Y cuánto será?
5, ¿verdad? Muy bien, entonces me va quedando n menos 2 es igual a 5. Donde este menos 2 está restando va a pasar a sumar. N va a ser igual a 5 más 2 y n va a resultar 7. ¿Cuántos lados tiene mi polígono? Tiene 7 lados. ¿Y recuerdan cómo se llama? Hectágono, ¿verdad? Muy bien. Ahora el ejercicio 6. Indica el número de lados que tiene un polígono si de uno de sus vértices se han trazado 12 diagonales. Entonces veamos, como ya tenemos la cantidad de diagonales y me piden de uno, fórmula, ¿cuál sería? N menos 3, solo de un vértice. Entonces este n menos 3 lo vamos a igualar a 12, que es el total. Y una ecuación simple, lo que está restando lo pasamos a sumar y me va a quedar 12 más 3 sería 15, ¿verdad? El polígono tiene 15 lados, ¿no? ¿Y cómo se llama el que tiene 15 lados? Pentadecágono, no olvidarlo. Muy bien, ahora vamos a ver el ejercicio 7. Traza las diagonales de un hexágono y un octógono e indica la diferencia entre sus números de diagonales. Aquí tenemos nuestra figurita de un octógono, ¿sí? Entonces, si nosotros trazamos las diagonales de cada vértice y luego contamos todas las diagonales totales, quizás nos confundamos en contar o tal vez no contemos totalmente todas. Aquí también tenemos a nuestro hexágono. Son menos diagonales, ¿verdad? Pero para esto, para poder hallar el número total de diagonales, existe la propiedad, nuestra pequeña formulita que será n por n menos 3 entre 2. Cuando nos dieran polígonos de cantidades mayores de número de lados. Entonces ya nosotros podemos hallarla rápidamente. Veamos, nos piden hallar la diferencia del número de diagonales del octógono menos el número de diagonales del hexágono, porque el octógono tiene más que el hexágono, ¿sí? Entonces vamos a hallar por separado. El octógono sabemos que tiene 8 lados, por lo tanto n lo vamos a reemplazar por 8. Será 8 por 8 menos 3 entre 2. 8 menos 3 es 5, nos quedará 8 por 5 entre 2. 8 por 5, 40, entre 2, 20. 20 son el número de diagonales del octógono. Ahora hallamos el hexágono. Hexágono tiene 6 lados, por lo tanto n lo reemplazaremos por el número 6. Sería 6 por 6 menos 3 entre 2. ¿Cuánto es 6 menos 3? 3. Nos quedará 6 por 3 entre 2. 6 por 3, 18, entre 2, 9. 9 son el número de diagonales de mi hexágono. Y si nos piden hallar la diferencia, debemos de restar. 20 menos 9 es igual a 11. En el ejercicio 8 dice, calcula la diferencia de las diagonales de un dodecágono y un nonágono aplicando las propiedades de los polígonos, como para reforzar el ejercicio 7. Ahora, decimos el número total de diagonales de un dodecágono, donde identificamos que n viene a ser 12, porque el dodecágono tiene 12 lados. Con la misma fórmula, n por n menos 3 entre 2. Ahora n viene a ser 12. 12 por 12 menos 3 entre 2. Efectuamos el paréntesis. 12 menos 3, 9. Nos quedará 12 por 9 entre 2. 12 por 9, 108. Entre 2, 54 diagonales tiene el dodecágono. Ahora hallaremos el número total de diagonales del nonágono. Sabemos que el nonágono tiene 9 lados, por lo tanto n será igual a 9. Reemplazamos en la fórmula y nos quedará 9 por 9 menos 3 entre 2. Esto sale 9 por 6, porque 9 menos 3 es 6, entre 2. 9 por 6, 54, entre 2, 27. Ya tenemos también las diagonales del nonágono. Ahora, si nos piden hallar la diferencia, vamos a restar. Sería el número de diagonales del dodecágono, que es 54, menos el número de diagonales del nonágono, que es 27, me quedará 27. ¿Listo? Muy bien, allí tenemos el ejercicio 8 y vamos a pasar a unos problemitas de una alumna que ha tenido. Dice, Adriana ha dibujado en su cuaderno un polígono de cierta cantidad de lados.
Luego de uno de los vértices de su polígono, ha trazado todas las diagonales posibles, las cuales le han resultado ser 8 diagonales de un vértice. ¿Cuántos lados tiene el polígono que dibujó Adriana? ¿Y cómo se llama dicho polígono? Entonces, si nosotros observamos, ahí está Adrianita con su lápiz, su papelito y ella ya dibujó su polígono. Ahora nos toca a nosotros resolver este problema para hallar qué polígono dibujó ella. ¿Listo? Empezamos con la resolución. Veamos. Primero, sabemos que el número de diagonales de un vértice es, ¿cuál es nuestra formulita? Será n-3, ¿sí? Muy bien. Ahora, también sabemos que ese número de diagonales de un vértice a ella le ha dado 8. Entonces, quiere decir que n no lo conocemos porque vamos a hallar la cantidad de lados. Por lo tanto, según la información, tenemos que n-3 va a ser igual a 8. ¿Sí? Entonces es una pequeña ecuación donde este menos 3 va a pasar a sumar. Me va a quedar 8 más 3, n sería igual a 11. ¿Y quién viene a ser n? El número de lados del polígono que dibujó Adriana. Entonces, el polígono tiene 11 lados. ¿Y cómo se llama ese polígono de 11 lados? Se llamará endecágono. Entonces, mi alternativa B sería la correcta. ¿Listo? Continuamos con Adrianita. Dice, sigue practicando las propiedades de los polígonos. Esta vez ha dibujado un polígono de cierta cantidad de lados. Otra vez no nos dan cuántos lados tiene su polígono. Luego ha trazado todas las diagonales posibles. A diferencia del primer problema, este se ha trazado de todos los vértices, son diagonales totales. ¿Sí? Lo cual le ha resultado un total de 20 diagonales. ¿Cuántos lados tiene este nuevo polígono que dibujó Adriana? ¿Y cómo se llama dicho polígono? Veamos la resolución del problema. Primero, el número de lados no se conoce, así que le vamos a dar el valor de n. ¿Listo? Ahora, para hallar el número total de diagonales, nosotros ya conocemos nuestra fórmula. Será n por n-3 entre 2. ¿Listo? Y ya conocemos por dato del problema cuánto diagonales tiene ese polígono que ha dibujado Adriana. Tiene 20 diagonales. Entonces vamos a crear una ecuación, una igualdad. N por n-3 entre 2 será igual a 20. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Primero, todo lo que divide este 2, vean bien cuál es este tipo de ecuación y cómo lo vamos a resolver. Sé que es algo nuevo para ustedes quizás, pero lo van a aprender. Primero este 2 que está dividiendo, lo que divide, ¿a qué va a pasar? A multiplicar. Entonces nos va a quedar n por n-3 es igual 2 por 20, 40. Ahora, nosotros no vamos a multiplicar n por n porque no lo vamos a hacer en este tema. Lo que sí vamos a hacer es buscarle al 40 dos factores. ¿Qué quiere decir dos factores? Dos números que multiplicados me den 40. Ah, sí, por ahí escuché 2 por 20. ¿Qué también escuché? 4 por 10. ¿Qué más? 5 por 8. 8 por 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellos, profesora, voy a usar? A ver, aquí hay una relación. El n se va a tener que repetir aquí, ¿no? Pero este numerito me va a tener que dar el valor de n, pero restado en 3. Entonces yo digo, el 40 lo voy a colocar 8 por 5. A ver, compruebo. Si n vale 8, n menos 3 valdrá 5. 8 que vale n menos 3 da 5, sí. Entonces, allí yo podré decir que el valor de n es 8. Si no me daba con estos factores, yo probaba con otro. Pero recuerden, como aquí es una resta, el n va a tener que ser mayor que el otro factor, porque aquí se tiene que restar y me va a tener que dar un número menor. Listo, esto lo vamos a reforzar más en la siguiente clase. Muy bien, ahora nuestro polígono tiene 8 lados. ¿Y cómo se llama dicho polígono de 8 lados? Un octógono. Entonces, mi alternativa C será la correcta. Muy bien, hasta allí hemos
dado la clase de propiedades de los polígonos. Hemos aprendido 4 propiedades, las cuales ustedes la van a seguir aprendiendo y practicando en casa para poder hacer su actividad, ¿sí? Cuídense mucho y nos volveremos a encontrar.